Armas malditas en la historia. Desde el comienzo de la civilización, los humanos han estado inventando herramientas y armas. Desde un hacha de pedernal y puntas de lanza en la Edad de Piedra, hasta armas nucleares en los tiempos modernos, la humanidad ha intentado continuamente mejorar y construir nuevas armas que les darán una ventaja sobre sus enemigos en el campo de batalla. La introducción de las armas de fuego marcó el comienzo del capítulo más emocionante en la historia de las armas. Durante este periodo, hubo muchas armas que serían icónicas de su época. Pero por otro lado, había más que suficientes armas que llevaban el título de los peores artilugios de la historia. Esta es la historia de 5 de las peores armas. Carabina giratoria, Colt modelo 1855. Este modelo era realmente un ejemplo de cómo un diseño brillante podía salir horriblemente mal. A mediados del siglo XIX, la compañía estadounidense Colt se estableció como líder en la fabricación de revólveres, siendo sus pistolas las mejores disponibles. Siguiendo el éxito de estas, los ingenieros de Colt intentaron adaptar la cámara giratoria a un diseño de rifle. El proyecto buscaba aumentar el poder de fuego de la caballería estadounidense, que todavía usaba rifles de un solo disparo. El resultado fue una carabina giratoria de percusión, el modelo 1855. Una carabina con apariencia de revólver que tenía su cañón redondo ajustado a un marco de metal, con el cilindro colocado dentro de un diseño de marco cerrado. Se fabricó en 4 longitudes de cañón diferentes, 38.1, 45.72, 53.34 y 60.96 centímetros, y 3 calibres diferentes, 36, 44 y 56. Dependiendo del tipo, los cilindros se hicieron para contener 5 o 6 cartuchos. Aunque los ingenieros de Colt creían que su diseño era un éxito, resultó ser un fracaso total por una sola razón. El disparo de la munición de percusión generaba muchos gases calientes que, debido al diseño del cilindro, a menudo encontraban su camino hacia los cartuchos restantes en la cámara. Esto llevó al disparo, efectivamente detonando los cartuchos que dispararían directamente desde el cilindro mismo y golpearían cualquier parte del mecanismo del arma que estuviera frente a ellos. Aunque el ejército de los Estados Unidos adoptó el modelo 1855, su vida útil fue corta. El rifle no era popular entre los soldados debido a los numerosos incidentes de disparo en los que los soldados tenían sus antebrazos y rostros quemados y heridos. Evitaban disparar el arma con la mano izquierda, sosteniendo la parte delantera para apuntar un tiro en caso de que se quemara o algo peor. Se produjeron solo alrededor de 4.400 copias, convirtiendo a esta arma en uno de los peores diseños de Colt. Pistola Mars. A principios del siglo XX, los revólveres comenzaron a dar paso a un nuevo tipo de arma de fuego, la pistola. El periodo inicial de esta era estuvo marcado por algunos diseños icónicos como la Colt 1911, pero también por algunos intentos bastante insatisfactorios. Uno de ellos fue la pistola Mars fabricada por la reconocida compañía británica Webley. Mars en realidad no era un producto de Webley, sino un diseño del señor Hugh Gabbett Fairfax, quien hizo un trato con la compañía Webley para solo fabricar esta pistola para ellos. La idea de Gabbett Fairfax de hacer una pistola de carga automática resultó en una construcción pesada y compleja que se parecía a un pequeño cañón. Todo acerca de la pistola Mars era poco ortodoxo. La parte superior del cargador tenía un dedo de acero que cubría el cartucho más alto, lo que significa que la única forma de quitar el cartucho del cargador era tirándolo hacia atrás y hacia arriba en el bloque de la recámara. La capacidad total del cargador era solo de 6 cartuchos, no más que un revólver estándar. El bloque de la recámara comprendía un mecanismo de rotación demasiado complicado y un martillo externo. Al disparar, retrocedía junto con el cañón y se mantenía en la parte trasera del marco. Cuando el cañón regresaba, el extractor lanzaba la vaina vacía hacia arriba, frecuentemente a la cara del tirador. La pistola se fabricó en 3 calibres diferentes, 8.5 mm, 9 mm y .45. En su momento, la versión de .45 fue la pistola más potente del mundo. Eso, sin embargo, resultó ser otro problema porque la pistola saltaba salvajemente con cada disparo, lo que la mira hacía muy desagradable de usar. Un registro de una prueba señaló que, cito, nadie que disparó esta pistola deseaba dispararla una segunda vez.
Esa fue la razón por la cual la Oficina de Guerra y la Marina Real se negaron a aceptarla en el servicio. Finalmente, no se fabricaron más de 70 pistolas Mars antes de que su diseñador se declarara en quiebra. Modelo Glisenti 1910. Aunque era difícil de manejar, la pistola Mars fue diseñada para resistir el poder del cartucho de .45. A diferencia de la pistola italiana Glisenti modelo 1910, que era demasiado débil para el cartucho de 9 milímetros para el que fue diseñada. El modelo 1910 fue creado para cumplir con los requisitos del ejército italiano al reemplazar el obsoleto revólver Bodeo. La nueva pistola era la versión mejorada del modelo 1906, que estaba diseñada para el cartucho más débil de 7.65 milímetros. El problema era que la construcción de Glisenti no era lo suficientemente robusta para resistir la potencia del cartucho estándar de 9 milímetros por 19 milímetros Parabellum. Disparar un cartucho tan potente causaba la explosión del receptor de la pistola. Los italianos encontraron una solución introduciendo un cartucho especial para la pistola, el 9 milímetros por 19 milímetros Glisenti. El cartucho tenía las mismas dimensiones que el 9 milímetros Parabellum, pero con una carga propulsora más débil y una potencia de detención reducida. En comparación con otras 9 milímetros, la Glisenti era muy débil. El modelo de 1910 tenía una característica inusual, una placa removible en su lado izquierdo para limpiar el mecanismo. Era una característica conveniente, pero contribuyó significativamente a la debilidad general del marco de la pistola, y la placa a menudo se abría sola durante el disparo. El modelo Glisenti 1910 fue aceptado en el ejército italiano, pese a sus inconvenientes. Sin embargo, con un bajo poder de detención y un cargador que solo contenía 7 cartuchos, no tenía ninguna ventaja real sobre los revólveres Bodeo. De hecho, muchos oficiales italianos decidieron no reemplazar sus antiguas armas secundarias con la Glisenti. Aunque la pistola se mantuvo en servicio durante toda la Segunda Guerra Mundial, solo fue como un arma secundaria. Pistola propulsada por cohetes Gairojet. La historia de las armas ha visto algunos ejemplos bastante peculiares debido a la constante tendencia a tratar de mejorar los conceptos existentes y crear nuevos conceptos de armas. Así se hizo la pistola Gairojet, una de las armas más poco convencionales que existen. Aunque tenía un aspecto ligeramente futurista, la Gairojet parecía ser como cualquier otra pistola. No obstante, distaba de ser un arma común. Los asociados de MBA en California hicieron de la Gairojet una alternativa a las pistolas convencionales. Es decir, en lugar de proyectiles inertes impulsados por una explosión de gas, la Gairojet disparaba balas propulsadas por cohetes. La Gairojet tenía un mecanismo de disparo único para adaptarse al tipo de cartuchos que utilizaba. 6 cartuchos de microjet se alimentaban en la cámara desde el cargador dentro de la empuñadura. Un martillo golpearía el cohete en la nariz al apretar el gatillo, empujándolo hacia atrás contra el percutor. Una vez encendido, el cohete atravesaría el cañón con ventilaciones anguladas. El objetivo de las ventilaciones era liberar la presión de la explosión y girar el cohete. Debido a que no había presión de gas dentro del cañón y la cámara, el sistema permitía una construcción más ligera y producía casi ningún retroceso. Entonces, ¿cuáles eran las características que hacían de la Gairojet una pistola tan mala? En primer lugar, los cartuchos eran demasiado caros para producir. Considerando el hecho de que MBA intentó vender la pistola al ejército, el gobierno se habría visto obligado a gastar una fortuna en municiones si los soldados que llevaban las Gairojets se involucraban en conflictos a largo plazo. Además, aparte del alto costo de mantenimiento, la pistola mostraba una pobre precisión y una caída significativa en la velocidad una vez que el cohete se había agotado. En resumen, la Gairojet fue un concepto interesante, pero completamente impráctico. Apareció en el mercado en 1965, pero las Fuerzas Armadas estadounidenses nunca la aceptaron para el servicio. Nambu 94. Para ser aceptada en servicio en las Fuerzas Armadas, una pistola generalmente tiene que cumplir con ciertos criterios de calidad y requisitos de rendimiento. De vez en cuando, lotes de armas de fuego defectuosas llegaban a las unidades de combate de primera línea. Sin embargo, no abundan los casos en que un ejército entero estuviera equipado con un arma defectuosa. Ese fue el caso del ejército imperial japonés en la Segunda Guerra Mundial y la infame pistola Nambu tipo 94. Debutó en 1934, reemplazando a la antigua pistola Nambu tipo 14.
En ese momento, Japón ya había comenzado su expansión en Asia y el ejército requería grandes cantidades de armas cortas y las querían lo más pronto posible. El resultado fue probablemente la peor pistola jamás fabricada en la historia de las armas de fuego. Desde el principio, la Nambu 94 fue una pistola de diseño deficiente y de calidad extremadamente baja. Una vez que la industria de guerra japonesa se sobrecargó, su calidad se redujo al nivel de una artesanía. Además, la pistola tenía un rendimiento balístico terrible. Debido a la falta de equilibrio entre el cañón corto y la potencia del proyectil, la Nambu 94 solo era efectiva a corta distancia. Sin embargo, el verdadero problema era que la pistola era muy poco confiable y una gran amenaza para la seguridad del usuario. El mecanismo de la Nambu 94 fue diseñado de tal manera que permitía un disparo accidental del proyectil antes de que se alimentara en la recámara. Otra amenaza era la palanca montada en el lado izquierdo exterior de la pistola. La palanca conectaba el gatillo con el percutor, y si se presionaba contra algo duro mientras el mecanismo estaba armado, la pistola dispararía. Obviamente, la pistola representaba más una amenaza para quienes la usaban que para el objetivo al otro lado del cañón. Había historias de que a la pistola se le apodaba el especial de suicidio o la pistola de rendición, ya que se consideraba que si un soldado japonés se estaba rindiendo mientras entregaba el arma de lado, podría presionar el seguro y por lo tanto disparar un último cartucho. Probablemente esto era un mito, porque si un soldado japonés realmente estaba pasando por el pretexto de rendirse, tendría algo valioso en su persona como una granada de mano para detonar e intentar matar a tantos enemigos como pudiera, así como a él mismo. A pesar de sus desventajas y mala calidad, el ejército imperial japonés utilizó la pistola hasta el final de la guerra. Se hicieron alrededor de 70.000 copias hasta que la calidad de fabricación disminuyó cada año. Los japoneses continuaron usando la Nambu 94 porque su industria no tenía ni el tiempo ni los recursos para producir algo más.